Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a explicar algunos acontecimientos y la situación actual por la que pasa el país de República Centroafricana, sus problemas actuales y sus posibles soluciones. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Felipe Villegas. Hoy les vengo a ver relacionado con la República Centroafricana. La ubicación es un país sin litoral ubicado en la África Central. Limita con Chad al norte, Sudán al noroeste, Sudán del sur al este, Democrática del Congo, perdón, y la República del Congo al sur y Camerún al oeste, con una superficie de 622.984 kilómetros cuadrados, siendo Bangui la capital y ciudad más poblada. Relacionado con la historia. Pues la historia es que durante la segunda década del gobierno colonial francés, entre 1910 y 1920, tanto las compañías privadas como el Estado colonial francés continuaron empleando métodos brutales para forzar a los habitantes locales a trabajar para ellos. En la Primera Guerra Mundial, centenas de centroafricanos fueron enviados a combatir para el ejército francés en la conquista de los territorios alemanes de África. Desde sus inicios, la ocupación militar de Francia, con continuas expediciones contra el sultán de Rabat, ejerció una represión salvaje sobre las numerosas insurgencias de los centroafricanos, que eran forzados a trabajar en unas 40 empresas europeas explotaban el caucho, marfil y el diamante, así como la tierra y con plantaciones de algodón y café. El 13 de agosto de 1960 la República Centroafricana se independiza y estableciendo hacia 1962 un estado de partido único. El 19 de septiembre del 93, Ange Félix Patasse es primer ministro de Bokassa, fue elegido presidente con 52.47% de los votos. En 1996, Patrese solicitó la intervención militar de Francia para derrotar a un grupo de soldados amotinados. A partir de allí, la ciudad de Bangui fue varias veces escenario de violentas manifestaciones de hostilidad a la presencia de soldados franceses. La Corte Penal Internacional abrió en mayo de 2007 una investigación sobre violaciones masivas ocurridas durante los enfrentamientos de 2002 y 2003. Según las denuncias, habría miles de víctimas de estos hechos. Relacionado con la población, la República Centroafricana tiene una población de 4.369.000 habitantes, dato del 2007, de los cuales el 99.5% es de raza negra y el 0.5% es de raza blanca, es decir, europeo o descendiente. Los blancos, junto con algunos grupos de población negra, dominan la vida política y económica del país, teniendo un estatus social medio o alto. Frente a ellos se sitúa la mayoría negra que vive en la población o extrema pobreza. El promedio de hijos por mujer es 4.32. Existen más de 80 grupos étnicos en la República Centroafricana, cada uno con su propio idioma. Muy buenas tardes, presenta Camilo Jaramillo. El conflicto en la República Centroafricana ha generado desde el 2013 un franco deterioro de la infraestructura básica, la seguridad y la situación humanitaria. Los habitantes de la República Centroafricana han vivido en guerra entre el 2013 y 2019. Un año después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y otras partes en conflicto, la vida de millones de niños en todo el país sigue amenazada por la violencia y la falta de acceso a alimentos, atención sanitaria, educación, agua y saneamiento. Desnutrición infantil. La desnutrición infantil supera el umbral de emergencia nutricional en casi todo el país. En 2019 se reportaron más de 500 violaciones graves de los derechos de los niños, incluidos asesinatos y mutilaciones, reclutamiento, violencia sexual, ataques a escuelas y hospitales, secuestros y denegación de acceso humanitario, reclutamiento infantil de miles de niños que viven atrapados por grupos armados y muchos más que sufren violencia sexual. Prácticamente todos los niños necesitan protección frente a esos grupos, que hasta ahora controlan el 80% del país en territorio. La educación interrumpida. Los ataques a las escuelas han aumentado y muchos han terminado como refugios o como bases de operaciones de grupos armados. Además, los niños han estado mucho tiempo sin ir al colegio por miedo a sufrir ataques o ser reclutados. Hay un 40% de deserción escolar en la primaria. Tan solo 3 de cada 5 niños acceden a la educación primaria. La desnutrición
La tasa de desnutrición aguda sigue siendo muy alta, aunque ha reducido bastante con respecto al 2018. No hay seguridad. Los ataques a la población civil y el personal humanitario han sido constantes desde el 2012. La cifra de ataques contra trabajadores humanitarios se multiplicó por 6 entre el 2017 y 2018. Bueno, en esta imagen podemos ver que la crisis en la República Centroafricana está principalmente dirigida por grupos armados que incitan a la violencia y reclutan niños. En la gráfica se puede ver cuáles son los mayores centros de desplazamiento interno, cuáles son los orígenes de los grupos rebeldes extranjeros y cuál es el destino de los refugiados que habitan en otros países. La crisis de la República Centroafricana se está convirtiendo en la mayor emergencia humanitaria olvidada en nuestros tiempos. Clay Borges, que es uno de los directores de la ONU, dice esta frase totalmente cierta, puesto que hay algunos directores de la ONU que dicen que la crisis por la que está pasando República Centroafricana es una guerra silenciosa y nadie está haciendo nada para interactuar en ella. República Centroafricana cuenta con todas las instituciones posibles que puede tener un país. Es un gobierno que opera bajo un sistema presidencialista, donde el presidente es el jefe de Estado y también es el jefe de gobierno. Cuenta con un primer ministro que cumple como el poder ejecutivo y también el poder legislativo. Cuenta con instituciones militares que están bajo el orden del mismo presidente, pero que de alguna u otra forma se ha puesto en contra de la misma población. Como posibles soluciones y donde se pudiera tener el conocimiento o el poder de un presidente, se podría decir que para que este país avanzara se tendrían como 4 pilares, que es que no haya corrupción en este país en ninguna de sus instituciones como médicas, de seguridad, en los tribunales, es decir, jurídicas, en bancos y en el gobierno. Si la gente es corrupta en estas instituciones, es casi imposible servir verdaderamente a la gente que se rige bajo de ellas. Entonces, esa sería algo primordial. La segunda es la fuerza laboral educada y también capacitada. Todo en un país, para que haya un mayor desarrollo, tiene que operar bajo una educación eh, superior. Entonces, si se generan educaciones adecuadas, se tendrá menores índices de pobreza. Un país no puede llegar a ser rico si no hay una reforma educativa sólida o por lo menos si la estructura de esta tiene una fuerza laboral negativa, por decirlo así. Entonces, se dice de que estos estudios o, bueno, la educación trae la riqueza que es demostrada en los países más exitosos. El tercer punto es sobre la infraestructura y telecomunicaciones de alto grado. Entonces, las infraestructuras que incluyen como carreteras, edificios, hospitales, fuentes de alimentación, son muy necesarias para que un país y su economía funcionen eficazmente. Entonces, pues me parece a mí que la infraestructura debería también ser uno de los pilares fundamentales para, de alguna manera, darle una solución a estos países. Y la cuarta vendría siendo la seguridad, la ley y el orden. Tener seguridad nacional es esencial para cualquier país para alcanzar una mayor prosperidad. Entonces, los países son pobres y son propensos a tener problemas por la delincuencia interna que hay. Entonces, si se hay como una facilidad de corrupción, pues un país se va a quedar estancado, por decirlo así. Entonces, se debe ofrecer una
una mayor seguridad y también organizar como en esos aspectos las instituciones militares. Bueno, esta fue nuestra exposición, agradecemos mucho y listo.